Esta vendría a ser nuestra clase número 4 en electrónica de potencia 2. Ya estaríamos viendo la parte, se podría decir la parte final de la serie trigonométrica de Fourier y aplicaciones en circuitos, que nos va a servir de muchísimo ya para lo que va a ser la materia. Esta es la tercera parte. Entonces, algo que tienen que ver ustedes aquí en la serie trigonométrica de Fourier, lo que nos toca ver ahora es la potencia promedio y el valor eficaz o valor RMS como se conoce. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar y ver ahora. Primero, nosotros habíamos visto que la serie trigonométrica de Fourier hemos trabajado en base a los coeficientes, pero nosotros también podemos trabajar en base a lo que es la amplitud y la fase. Entonces, trabajando en términos de amplitud y fase es más cómodo para resolver los circuitos. En ese sentido, para encontrar la potencia promedio que absorbe un circuito debido a una excitación, ¿qué tenemos? Tenemos la tensión y tenemos la corriente. Entonces, lo más conveniente es expresar estas dos ecuaciones en su forma de amplitud y fase para la serie de Fourier. Eso es lo más conveniente para que ustedes puedan encarar de una forma más sencilla todos los ejercicios. Ahora, la definición de potencia promedio, ¿no? La definición de potencia promedio es esta. Si se fijan, es la misma definición que tensión promedio o un valor promedio. Si se fijan, es 1 partido el promedio desde 0 hasta T, y esto, si se dan cuenta, sigue siendo P, sigue siendo la potencia. Entonces, esa es la ecuación principal. Entonces, en esta ecuación principal, como yo tengo tensión y tengo corriente, entonces eso reemplazamos aquí. Entonces, esa tensión y esa corriente reemplazamos en la ecuación de la definición de potencia. ¿Y qué vamos a obtener? Obtenemos esta ecuación. Si ustedes reemplazan, hacen el ejercicio, entonces van a obtener 4 integrales. De esas 4 integrales que van a obtener, les va a quedar solo esto. Directamente solo esto. Entonces, una parte de lo que nosotros estamos obteniendo como definición para potencia promedio. Entonces, esta sería la ecuación con la que nosotros tenemos que calcular eso. ¿Qué detalles tenemos aquí en la potencia promedio? Uno de los detalles es este. Fíjense. Parte de calcular la potencia promedio viene de calcular, o sea, de multiplicar los valores promedio tanto de la tensión como de la corriente. Y la otra parte viene de la parte armónica, que igual es multiplicar la tensión y la corriente para cada uno de los armónicos que se va a tomar en cuenta. Y aquí tenemos una diferencia de ángulos para cada armónico. Entonces, fíjense bien, este es para la tensión y este de aquí es para la corriente. Entonces, las formas que tienen estas ecuaciones se tienen que estudiar muy bien para que no se cometa errores a futuro en la selección de signos al momento de calcular la potencia. Esa es una recomendación que se hace y que se va a ver a futuro. Ahora, eso es potencia promedio. Y ahora veamos qué es el valor eficaz. Ya de antemano, todos sabemos que el valor eficaz para cualquier forma de onda periódica se calcula de esta forma. Entonces tenemos nuestra forma de onda periódica en el tiempo, evaluamos la integral y tenemos el valor eficaz. Ya, pero eso es para una forma de onda periódica. Ahora, la serie trigonométrica, bueno, la serie de Fourier es una representación de una forma de onda periódica. Ah, perfecto. Entonces, si yo tengo esta forma de onda periódica, puedo reemplazarla ahí. Puedo reemplazarla ahí y evaluar. Entonces, una vez que ustedes reemplazan y evalúan la integral, obtienen
este resultado. Este es el resultado que van a obtener. Entonces, fíjense, es una forma de calcular el valor eficaz cuando la forma de onda está expresada como una serie de Fourier. Entonces, esa es la forma de calcular. Entonces, esa forma de onda que está expresada como una serie de Fourier, recuerden que puede ser un voltaje o puede ser una corriente. Ahora, esto es utilizando la forma de onda de la serie de Fourier en amplitud y fase. Pero, ¿qué pasa si yo tengo amplitud y fase y en vez de eso tengo los coeficientes de Fourier? Ah, perfecto. Exactamente lo mismo. Todo lo mismo excepto por esto, que ahora utilizas a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado. Entonces ahí ya no hay ningún problema. Entonces, como pueden ver, los valores eficaces también se pueden calcular cuando la forma de onda se expresa como una serie de Fourier. Y las ecuaciones que se van a utilizar están aquí. Directamente ya las ecuaciones. Muy bien, entonces ahora que ya tengo las ecuaciones, entonces veamos un poquito los cálculos. Miren, ¿qué pasa si esa forma de onda es una corriente? Entonces, miren, es una corriente. Entonces, esto de aquí representaría una corriente eficaz. Y yo quiero calcular la potencia que se disipa. Quien disipa potencia es una resistencia. Entonces, la ecuación que por lo general nosotros utilizamos es potencia igual a resistencia por el cuadrado de la corriente. Entonces, aquí yo pongo el valor eficaz de la corriente al cuadrado. Ahora, esto, por definición, en lo que vimos anteriormente, sabemos que es igual a todo esto. ¿Por qué no está encerrado en una raíz cuadrada? Porque esa raíz cuadrada se está yendo con este cuadrado. Y es por eso que solo está dentro de un corchete. Pero fíjense aquí yo estoy viendo que ya puedo. Si ya tengo el valor de la resistencia y tengo mi valor eficaz de la forma de onda, entonces ya puedo calcular la potencia. Esto de aquí, si bien tiene infinitos términos, por lo general se les va a dar una serie infinita y ustedes pueden tomar entre 3 y 5 términos para calcular un aproximado. Porque el valor exacto sería calculando todos los términos. Y eso es muy complicado de hacer, teniendo en cuenta que son infinitos. Entonces, este procedimiento de cálculo es cuando tenemos que la forma de onda es una corriente y queremos calcular la potencia que disipa una resistencia. Entonces, si ven aquí, lo único que estamos haciendo es aplicar la propiedad distributiva. Entonces, aquí está la resistencia y aquí está la otra. Básicamente lo que ya habíamos visto hace rato, solo que estamos desde otro ángulo estamos viendo. Como ven, tiene dos tipos de componentes. Una componente que se obtiene a través de la fórmula en DC o promedio y otro que se obtiene a partir de los armónicos. Todo se suma y se obtiene la potencia promedio. O la potencia disipada en este caso, que igual viene a ser la promedio. Ahora, ¿qué pasa si la forma de onda no es una corriente, sino representa tensión? Entonces, si ustedes recuerdan muy bien, la potencia es igual a la tensión por la corriente. La tensión es igual a la corriente por la resistencia. La corriente es igual a la tensión sobre la resistencia.
Si esto reemplazamos aquí, tenemos que la potencia es igual a la tensión al cuadrado sobre la resistencia. Como pueden ver, nuestra forma de onda, o el valor eficaz de nuestra forma de onda, se está utilizando aquí. Y es en el caso de que represente una tensión. Exactamente lo mismo, entonces. De cuenta de poner esta forma de onda, pongo su equivalente. Se divide entre la resistencia. Aquí tengo una adición, entonces esto voy a distribuir a ambos. Entonces aquí tendría para la componente DC. Y aquí tengo el valor promedio para todo lo que son los armónicos. Entonces fíjense, no es muy complicado. Aquí esta ecuación es la que utilizamos cuando tenemos los coeficientes de Fourier. Y aquí es cuando estamos viendo la ecuación de Fourier en su forma exponencial, perdón, en su forma de amplitud y fase. Y estaríamos utilizando solamente las amplitudes. Entonces ya hemos visto que los valores eficaces, y ya sabíamos que los valores eficaces pueden representar tensiones o pueden representar corrientes. Y la aplicación para determinar la potencia disipada de un resistor no hace mucha diferencia. Se puede utilizar y se calcula. Luego, entonces, si ustedes ven esas dos ecuaciones, en la primera es cuando el valor eficaz de la forma de onda está representando a la corriente. Y en la segunda es cuando el valor eficaz de la forma de onda está representando a la tensión. Entonces, a este resultado, a este tipo de resultados, se le conoce como el teorema de Parseval, el cual nos dice que la potencia disipada va a estar compuesta por la potencia en corriente directa y la potencia de corriente alterna de la enésima armónica. Entonces, tenemos aquí, esto es lo que va a definir nuestra enésima armónica. Si tomamos solo un armónico o si tomamos 3 o 5 o 10. Ya va a depender el nivel de precisión que queramos. Entonces, al ver esto, la parte DC y la parte AC, estamos viendo que el teorema nos dice que se establece que la potencia promedio de una señal periódica, ¿qué es? Es la suma de la potencia promedio de su componente en corriente directa y las potencias promedio de sus armónicos. Y sí, evidentemente eso estamos viendo en las ecuaciones. Parte CD y parte CA. Veamos un ejemplo. Nos dice, determina la potencia promedio que se suministra al circuito si la fuente de corriente tiene esa ecuación. Entonces, mira, aquí tenemos una fuente de corriente y esta es la ecuación de la fuente de corriente. Cuando se les entregue una ecuación, ustedes tienen que examinarla. En este caso, como estamos viendo todo lo que es series de Fourier, entonces naturalmente estas ecuaciones van a representar un tipo de serie. Entonces, si ustedes ven, si ustedes observan, se van a dar cuenta que aquí tenemos omega igual a 1 y aquí tenemos omega igual a 3. Entonces, estamos viendo los armónicos impares. Y aquí estamos viendo que el 2 es la componente
en corriente directa, y obviamente todo esto de aquí, todo esto de aquí es la componente en corriente alterna. Estamos viendo, en la teoría vimos que esto, por ejemplo, representa, eso representa a un generador, dijimos. Este otro representa a otro generador. Entonces, fíjense, de este generador de corriente, su amplitud es 10. De este otro generador de corriente, su amplitud es 6. Esto es el ángulo de desfase, que es 10 grados. Bueno, menos 10 grados. Aquí el ángulo de desfase, menos 35 grados. Entonces, como pueden ver, ustedes cuando vean una forma de onda, tienen que identificar todos los términos, tal y como se está haciendo ahorita. En el ejercicio que se nos presenta, tenemos una resistencia y un capacitor. Y nos está mostrando, obviamente la tensión que tenemos aquí va a ser la misma, básicamente la tensión que va a estar aquí. Ambos circuitos o ambos componentes están en paralelo. Entonces, como quieren la potencia promedio, entonces vamos a ejecutar paso a paso para determinar la potencia promedio. Primero, lo primero que hacemos es determinar la impedancia total del circuito. Ahora, aquí, ambos, tanto la resistencia como el capacitor están en paralelo. Entonces, eso se remarca ahí. Entonces dice, ambos están en paralelos. Y cuando dos componentes o dos impedancias están en paralelo, su paralelo es igual al producto sobre la suma. Entonces, ahí tenemos el producto sobre la suma. ¿De dónde salen todos esos valores de J omega 2? Es de sus equivalentes en el dominio de Fourier. La resistencia sigue siendo R en el dominio de Fourier. Entonces, R. La capacitancia se convierte en 1 sobre J omega C. Como C vale 2, sería 1 sobre J 2 omega. Y ven, de ahí es de donde sale este valor. De haber pasado del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, que es el dominio de Fourier. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto, resolvemos y obtendríamos la impedancia, pero lo que están viendo ahorita es la impedancia en su forma cartesiana. Eso es lo que están viendo, la impedancia en su forma cartesiana. Ya anteriormente se ha visto que para nuestro caso es mejor tener todas nuestras impedancias, tensiones y corrientes en la forma exponencial. Entonces, pasamos esto a la forma exponencial y ¿qué tenemos? Tenemos esto. Entonces, es la misma impedancia, solo que arriba está como en su forma cartesiana y abajo está en la forma exponencial. Si ustedes ven, si ustedes observan la impedancia, esta impedancia depende de omega. Depende de omega. Si ven la ecuación, claramente la impedancia depende de omega. Entonces, para cada armónico, para el primer armónico, para el tercer armónico, para el quinto armónico, como tienen frecuencias diferentes, para cada uno de estos la impedancia va a tener un valor diferente. Entonces, no podemos trabajar con un solo valor de impedancia para toditos los armónicos. Se tiene que trabajar armónico por armónico. Muy bien. Entonces, como ya tenemos esa impedancia, entonces directamente representamos. Ahí estaríamos representando el paralelo tanto de la resistencia como de la capacitancia
y ya tendríamos mi impedancia. Y ahí tengo la tensión. Y en la parte de arriba tengo la corriente. Entonces, según la ley de Ohm nos dice que la tensión es igual a la impedancia por la corriente. La impedancia ya la tengo aquí. Entonces, directamente la reemplazo aquí y como resultado obtendría esta ecuación. Entonces, esa ecuación es una ecuación definitiva para calcular la caída de tensión debido a la corriente que está pasando por esa impedancia. ¿Cuántas corrientes están pasando por esa impedancia? En la ecuación que hemos, encontrado, o bueno, la ecuación que nos han dado para la corriente, si nosotros revisamos, fíjense, ¿cuántas corrientes están pasando por esa impedancia? Una, que es la componente de DC. Dos, que es la que tiene omega igual a 1. 3, que es la que tiene omega igual a 3. ¿Ven? Entonces son 3 corrientes las que están pasando por esa impedancia. Para cada una vamos a hacer el cálculo. Y como decía la teoría, al final, una vez que tengamos todos los cálculos, vamos a sumar todos los resultados. Y ese sería el resultado definitivo para que nosotros podamos obtener la tensión en la impedancia. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra ecuación para la tensión principal. Entonces empecemos a analizar. Vamos a hacer un cálculo para la caída de tensión en la impedancia. Primero hacemos el cálculo para corriente directa. Recuerden que para corriente directa, la teoría nos decía que omega tenemos que hacer igual a 0. Entonces, la ecuación que nosotros tenemos esta ecuación, que es nuestra ecuación principal, todos los omegas los cambiamos por 0. Y como pueden ver, aquí los hemos reemplazado por 0. Una vez que se reemplaza por 0, ¿qué se obtiene? Todo este ángulo ya directamente va a desaparecer. 20 por 0, 0, raíz cuadrada de 1, 1. Entonces sería 10 entre 1, 10. Directamente. Ahora, algo que tienen que notar ustedes para ver si esto tiene coherencia es que la teoría nos dice que en corriente directa los condensadores son circuitos abiertos. Entonces, si nos vamos atrás, fíjense aquí, si el condensador es un circuito abierto, entonces lo único que tendríamos sería la fuente de corriente con la resistencia, nada más. Y para este circuito, la ley de Ohm sería voltaje igual a corriente por resistencia. La resistencia sería 10 por la corriente. Y si revisamos el resultado que tenemos cuando hemos hecho el análisis en el dominio de la frecuencia, es el correcto. Entonces, 10 por la corriente. Ahora, ¿de dónde obtenemos la corriente? Ya lo hemos mencionado anteriormente. Esa corriente nosotros la estamos obteniendo de nuestra ecuación principal, de la ecuación de la corriente que nos han dado. De aquí. Y aquí, ¿qué tenemos? Dijimos que esta de aquí es la componente en corriente directa. Entonces, esa es la única que va a afectar o que se debe utilizar cuando se hace el cálculo para corriente directa. Entonces, de aquí, la información que obtenemos es que la corriente en corriente directa es igual a 2. Entonces, eso nosotros lo vamos a utilizar aquí. Muy bien. Entonces, como ya tenemos nuestros valores,
Reemplazamos, directamente reemplazamos. De cuenta de poner I, vamos a poner 2, 2. Entonces, la tensión en corriente directa viene a ser 20 voltios. Es mi primer resultado. Ahora me falta calcular la tensión para el armónico de omega igual a 1 y me falta calcular la tensión para el armónico omega igual a 2. Y esto era obvio debido a que el capacitor es un circuito abierto para la corriente directa y toda la corriente fluye por la resistencia. Eso es cuando analizamos en corriente directa. Muy bien, entonces ya tengo para corriente directa, ahora para el primer armónico. Entonces, cálculo para el primer armónico. Ya en este primer armónico, omega igual a 1 radián sobre segundo. Exactamente lo mismo. Lo mismo que hicimos hace rato. Tenemos la ecuación de la serie de Fourier para la corriente. Ahora, como estoy analizando para omega igual a 1, identificamos dónde está eso. Sería este. Entonces, ¿qué tendría? Esa sería la corriente con la que voy a trabajar ahora. Esta corriente está en el dominio del tiempo. Si nosotros lo pasamos al dominio de la frecuencia o lo utilizamos como fasores que hacíamos en circuitos 2, entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la amplitud, entonces amplitud se copia. La frecuencia con la que va a trabajar esa fuente de corriente, eso no se copia. Lo que se copia es el ángulo de desfase. En este caso, 10. Listo. Entonces, vuelvo a la ecuación principal que tenía para la tensión, reemplazo la corriente y eso estaría aquí. En esta parte, ¿qué reemplazo? La frecuencia con la que estoy trabajando. Entonces, miren, como es 1 radián sobre segundo, entonces 1 radián sobre segundo, 1 radián sobre segundo. Y bueno, esto ya es variable compleja, ¿no? Son multiplicación de números complejos expresados en forma de exponente. Y el resultado que se obtiene, entonces, esta sería la tensión para el armónico de 1 radián sobre segundo, que tiene la frecuencia de 1 radián sobre segundo. Entonces, esta es mi tensión, que es 5 voltios con un desfase de menos 77.14 grados. Como pueden ver, la frecuencia afecta muchísimo, muchísimo al valor de la impedancia, porque todo esto lo que está aquí, todo esto, recuerden que es la impedancia. Y como en este caso omega vale 1, entonces el valor difiere muchísimo. Ahora que ya se calculó el primer armónico, podemos hacer el cálculo para el armónico cuya frecuencia es omega igual a 3. El procedimiento exactamente el mismo. Entonces, tengo aquí la ecuación de la corriente que nos han proporcionado. Y para este caso, ya estoy utilizando el tercer armónico que me han dado, o perdón, el segundo armónico que me han dado, o que aparece en la ecuación, que es para omega igual a 3. Lo mismo. Copiamos el módulo para cambiarlo a fasor y copiamos el ángulo de desfase. Entonces, con eso ya tengo mi armónico, ya tengo el fasor el fasor del segundo armónico. Con ese fasor ya puedo trabajar en la ecuación que se ha encontrado ya que se ha encontrado anteriormente. Entonces, este omega 3
se reemplaza aquí. Y miren, tal cual está, se está copiando aquí. No hay ninguna diferencia. Se hace la copia y aquí, de cuenta de omega, se pone la frecuencia del armónico que se está analizando. 3, 3. Entonces, aquí ya no tenemos más incógnitas. Realizamos el cálculo y obtenemos la tensión que está provocando ese armónico, que viene a ser 1 con un desfase de menos 54.04 grados. Entonces, con esto ya se han calculado para todas las componentes que nos han proporcionado. Y hemos calculado para la componente en corriente directa, y hemos calculado para el primer armónico, cuya frecuencia es igual a 1 radian sobre segundo, ya hemos calculado para el segundo armónico, cuya frecuencia es omega igual a 3 radianes sobre segundo. Ya se ha calculado todo. Entonces, como ya tengo todos los cálculos, ya tengo las corrientes y para cada una de las componentes tengo su respectivo voltaje, ya puedo calcular la potencia. Entonces, miren, aquí yo tengo mis tres resultados. Corriente DC, B1 y B3. Ahora, todo esto yo voy a pasar al dominio del tiempo. Entonces, como pueden ver, 20, aquí está, con 20. 5 es la amplitud, entonces se mantiene como amplitud. Menos 77.14 es el desfase, aquí está. Menos 77.14. Luego aquí tenemos menos 54.04. Menos 54.04. Amplitud 1, 1. Recuerden que este era para el omega igual a 1 radian sobre segundo. Ese 1 radian sobre segundo está ahí. Este es para omega igual a 3 radianes sobre segundo. ¿Ven? Los 3 radianes sobre segundo están ahí. Entonces, todo se está utilizando. Ahora, luego copiamos todo lo que es la ecuación de la corriente. Y ahora procedemos a realizar el cálculo de la potencia promedio. La ecuación que vimos es esta. En este caso nosotros tenemos para n igual a 1, ¿no es cierto? N igual a 2, directamente sabemos aquí que es 0, en la ecuación no aparece. Y aquí tenemos n igual a 3. Entonces esto se puede desglosar. Esto de aquí se mantiene. Está aquí. Entonces para n igual a 1, aquí está. Para n igual a 1. B1 por I1 por el coseno de Φ1 menos θ1. Luego, para n igual a 3, para n igual a 2 no ponemos porque aquí no hay nada, sabemos que es 0. Entonces, para n igual a 3 tenemos B3, I3, θ3, Φ3. Esto se podría desglosar hasta el infinito, porque la expansión en serie nos dice eso. No vale la pena hacerlo porque no tenemos toda esa información. Nosotros solo lo vamos a desglosar teniendo en cuenta la información que se nos ha proporcionado y la que hemos logrado obtener. Y entonces, para todo lo que hemos obtenido, este desglose es suficiente. Entonces, recuerden, θ1, ángulo de la tensión. Φ1, ángulo de la corriente. Entonces, ahora que tenemos nuestra ecuación desglosada y tenemos las ecuaciones de la tensión y de la corriente, fácilmente podríamos obtener de aquí los datos y reemplazar. Por ejemplo, 20
Esto sería igual a 20, esto sería igual a 2, B1 sería igual a 5, I1 sería igual a 10, B3 sería igual a 1, I3 sería igual a 6, Phi1 diríamos que sería igual a 77.14, Tita 1 sería igual a 10, Tita 3 sería igual a 54.04, Phi 3 sería igual a 35. Si lo tomamos tan hacia la ligera, vamos a caer en problemas. Los módulos, las amplitudes, eso sí se puede copiar directamente, pero los ángulos no. Para los ángulos deben tener mucho cuidado. No, digamos, tita 1 ya es este es este, y copiar directo. No. Hagan una comparación con esta ecuación, con las ecuaciones principales que se tiene para amplitud y fase, tanto para tensión como para corriente. Entonces, miren, este es este. Bn es 5, muy bien. Todo esto que está aquí es T. Y todo esto que está aquí es esto. Entonces, menos con menos, perfecto. Entonces, tita 1, 77.14. Aquí está. Aquí, la misma ecuación. Bn es 1. Todo esto que está aquí es esto. Todo esto que está aquí es todo esto. Entonces, menos y menos, perfecto. Chao. Tita n, 54.04. Aquí sería tita 3. Tita 3, 54.04. Ya, muy bien. Para corriente. 2, corriente. Muy bien. IM, 10. Coseno. Todo esto es T. Aquí, todo esto lo voy a marcar para que se note mejor. Todo esto es todo esto. Si igualamos ambas partes, ¿qué tendríamos? Que 10 grados es igual a menos phi sub 1. Despejando phi sub 1, tendríamos que phi para el primer armónico sería igual a menos 10. ¿Ven? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. En el siguiente, IM 6. 3T es todo esto. Lo mismo. Todo esto es igual a todo esto. Son signos diferentes. Ah, ya. Entonces, phi m va a ser igual a menos 35 grados. ¿Y ven? De esa forma yo me estoy asegurando los ángulos. Entonces, ahora que ya tengo los ángulos y ya tengo las amplitudes, ya puedo reemplazar todo en esta ecuación, en la ecuación de la potencia. Entonces, tengo mi ecuación de la potencia, miren, 20, 2, 1/2 de 5 por 10, phi 1, 77.4, menos, tita 1, menos 10, dentro de un paréntesis para no ocasionar errores, más, 1/2, B3 era 1, la corriente I sub 3, 6, coseno, tita 3, 54.04, phi 3, menos 35, allá, dentro de un paréntesis, para no ocasionar errores, calculo cada uno de los términos y encuentro la potencia. Entonces, como pueden ver, no es algo muy complicado. Solo hay que seguir todos los pasos que se mencionan en la información que se les proporcionó para series de Fourier.